estás aquí. La verdad está el clima así como que se nos va la señal, no sé, Guau. pero bueno, esperamos que logremos que las cosas estén normal. Me estaban diciendo que el audio estaba escuchándose con eco, así que bueno, nos pusimos estas orejas a ver si mejora un poquito, ¿verdad? Mira, Jesse, vamos a estar hablando acerca de cómo vivir una vida plena, ¿no? Descubrirnos a nosotros, conocernos a nosotros, sanarnos a nosotros y luego transformarnos a nosotros. Si vemos estos procesos, estos pasos que tenemos que dar, es importante que veamos que no podemos vivir una vida plena solamente porque deseamos vivirla, sino que viviremos la vida plena cuando hagamos aquellas cosas que son necesarias para vivirla. Así que yo creo que el que decide que quiere vivir mejor, puede vivir mejor. Comentábamos ayer acerca del diplomado y alguien estaba preguntándome precisamente hace un momento. Ayer estaban diciendo algo de un diplomado y quiero saber, etcétera. Entonces yo creo que les vamos a compartir precisamente acerca de esto, qué es exactamente el diplomado, cómo puede ayudarle a vivir una vida plena, a vivir la vida que siempre soñó. Todos soñamos con vivir bien, todos soñamos con vivir una vida con propósito, todos soñamos con vivir una vida que sea de bendición para nosotros y para todos los demás también. Sin embargo, el soñar no produce el resultado, el decidir es lo que produce el resultado. Entonces, tomar decisiones que nos llevan hacia el cumplimiento de ese resultado es importante. Sin embargo, las decisiones deben de ser informadas, ¿verdad? O sea que pudiéramos querer y tener toda la voluntad y estar decididos, pero no sabemos qué hacer, o sea, cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para poder nosotros entonces vivir esa vida que estamos soñando, que estamos deseando, ¿verdad? Y yo creo que quería compartirles acerca de aquellas cosas que enseñamos, aquellas cosas que compartimos, acerca de los pasos que debemos de ir dando para vivir la vida plena. Háblame de algo, un poquito de lo que tratamos en el diplomado, Jessy. Coméntales para que puedan tener una idea y se den cuenta que en realidad sí se puede hacer, sí se puede lograr. Sí, de hecho, hay gente que me ha estado preguntando si todavía aún puede tomar este diplomado. Yo te digo que sí, sí se puede todavía que tú lo puedas comenzar en el momento que tú decidas. Ayer comentaba yo con alguien y le decía, los momentos ni son antes ni son después, siempre van a ser en el justo momento cuando uno está listo para las situaciones, para las cosas y para lo que nos llegue en la vida. Definitivamente los temas que yo les había comentado que estábamos viendo, que por ejemplo vimos la comunicación asertiva, que por ejemplo vimos los 5 lenguajes de la buena comunicación, y vamos a ver muchísimos más, que los más importantes para esa transformación en la cual tú decides al momento que comienzas un diplomado, esa transformación de qué va, de que puedas conocerte, autoconocerte de la manera más fácil, de la manera más, porque entonces cuando tú aprendes a saber cuál es tu temperamento, cuál es tu personalidad, aprendes a saber un poquito de tu historia de vida, Sí, aprendes a saber qué tanto grado de empatía tienes, ándale. aprendes a saber cuál es cuánta inteligencia emocional es la que estás manejando en las situaciones en el día a día también, qué tan Precisamente, Jessy. asertivo eres, porque hay veces que o somos agresivos o somos pasivos y la idea es que seamos totalmente asertivos. ¿Por qué? Porque si las cosas tienen que ser en el momento correcto, en el tiempo correcto, con las palabras correctas y Así con es. la persona correcta. Lamentablemente a veces cuando no tenemos esa comunicación asertiva de la mejor manera trabajada, a veces hoy no la hacen y mañana estamos buscando quién no la pague, ¿no? Entonces, esa no es comunicación asertiva. Lo ideal es que aprendamos a manejarla, porque esto nos va a llevar a unas mejores relaciones interpersonales, en las cuales nos va a hacer que nos comuniquemos de una manera, ya sea en la oficina, ya sea con la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, el novio, la novia, el que nos podamos entender y nosotros primero nosotros mismos y luego podamos entender a los demás. Hay veces que yo les decía, por ejemplo, en los 5 lenguajes de la buena comunicación,
alguien te llega regalando unos chocolates y lo único que tú pedías era un tiempo de café, por ejemplo, ¿no? Y luego pues creo que no es como que el caso muy bonito, ¿no? No es algo que a mí me llene. Y ahí es Gary Chapman, ¿qué es lo que dice en este libro? Si tú logras llenar ese tanque de lo que tu pareja, tu hijo, tu familiar desea, te lo aseguro que vas a poder tener una vida plena. Así ¿Por es. qué? Porque si entonces tú le hablas en el lenguaje que la persona tiene, que la persona maneja, podrán tener una mejor comunicación. Si tú sabes que a esa persona le gustan los actos de servicio, le vas a dar actos de servicio. Obvio no le vas a llegar dando apapachos porque no es lo suyo. Entonces, hay que aprender esta parte y más que nada también para quien tiene hijos, es la mejor forma de poder llevarlo a cabo también, ¿verdad? Jessy, ¿dirías tú entonces que el concepto que a veces tenemos de que la gente que no es abrazadora es fría y que la gente que no es abrazadora no tiene sentimientos o no tiene emociones? Mencionaste algo que me parece muy interesante y en otras palabras, no quiere decir que no sepa amar o que no tenga la capacidad de amar, sino que tal vez lo expresa, ¿sí? O espera que se le exprese de una manera totalmente diferente, ¿no? Porque entonces, si no me abrazas es que no me amas. Bueno, posiblemente su manera de comunicarlo es totalmente diferente y a veces nosotros tendríamos que comunicar también cómo es que esperamos que se nos sea demostrado el amor o el cariño. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, definitivamente todo viene desde la raíz de la infancia y uno de los temas que aprendemos a manejar también en el diplomado es la historia de la familia, un organigrama que también es el El familiograma, familiograma. en el cual también logramos entender por qué a veces las historias de vida se duplican, Sí, por qué a veces la vida que vivió la abuelita la vive la mamá, la vive la hija y la vive la nieta. Entonces luego decimos, híjole, mi abuelita vivió una vida dolorosa, mi mamá también, pero hay algo muy importante y que sería muy válido decírselos en este momento. De nosotros depende romper esas creencias, romper esa vida, esa vida que ellas llevaron de la generación de nosotros hacia arriba. ¿Por qué? Porque solamente de nosotros hacia abajo depende poder llevar una vida plena, así poder es. llevar una vida que dices, bueno, si a mí no me gustó que ellas vivieron, por ejemplo, alguien llegó a vivir en amargura, alguien llegó a vivir con mucho dolor, nunca aprendió a perdonar, siempre vivió con muchas vergüenzas, vivió con muchas culpas. Y todos estos temas también los aprendemos a manejar en el Diplomado de Desarrollo Personal, porque a veces tenemos culpas mal infundadas o a veces por vergüenzas que también traemos por ahí, hay medias incrustadas en la piel. Eso también hace que a veces no avancemos en muchas Así cosas. es. Y luego decimos, es que hago y digo y trabajo y esto y nada más no avanzo, nada más no puedo. A veces es por vergüenzas mal justificadas, por vergüenzas mal infundadas, se podría decir. Y esto no quiere decir que las cosas no sean buenas o las cosas no sean malas. Definitivamente no. Aquí lo ideal es que camines sin romper tus valores, que camines sin dejar de respetarte y sobre todo con el autoestima en el nivel que debe de estar, no caminar ni tan alta ni tan baja, porque entonces también existiría el narcisismo. Así Este es es. un tema que también vemos en el Diploma de Desarrollo Personal, en el que a veces decimos, bueno, pues es como padre sentirme más que todo mundo, es como padre no tenerle miedo a nada, pero ahí también puede haber algo de narcisismo y es Porque pudiera en, re- pudiera en realidad ser también una expresión de temor disfrazada de valor, ¿verdad? Muchas personas, de hecho, pretenden ser valientes, en realidad es una reacción de autoprotección, ¿no? Es una reacción en la cual estamos pretendiendo que no tenemos miedo para intimidar a las demás personas porque en realidad hay un gran temor dentro de nosotros. Otra de las cosas, Jesse, que es importante, estaba viendo ahorita en YouTube algunas de las preguntas, mencionaste inteligencia emocional y solamente para aclararles un poquito, la inteligencia emocional es esa capacidad que nosotros desarrollamos, ¿sí? Para primero identificar nuestras emociones, ¿sí? Otra, expresar nuestras emociones de la manera correcta, ¿sí? O sea, no solamente cómo me siento, sino cómo expreso lo que me siento. Y lo que le llamamos el proceso de identificar
y educar nuestras emociones. Las emociones son totalmente educables. En estos diplomados aprendemos a educar nuestras emociones. En otras palabras, yo no solamente siento lo que el ambiente de alguna manera me hace sentir, sino que tengo una capacidad de decidir lo que debo de sentir, lo que me conviene sentir para entonces ser una persona que toma decisiones basadas en razones y no netamente en emociones, ser una persona que, que es más congruente en realidad y no está tomando decisiones solamente emocionales. Y esto tiene que ver precisamente con la inteligencia emocional. Y luego tratamos otro tema que se llama la inteligencia social. En otras palabras, la inteligencia social es el resultado de la inteligencia emocional. Entonces ya sería también no solamente estar interesados en nuestras emociones, sino también estar interesados en las emociones de los demás, estar interesados en lo que los demás sienten, estar interesados cómo la interacción nuestra con ellos va a generar un sentimiento positivo, ¿sí? Y va a ser constructivo con las demás personas. En otras palabras, estar interesados también en cómo los demás perciben lo que nosotros expresamos. Muchas personas dicen, bueno, yo así soy y si no les gusta, bueno, ese es su problema. Bueno, estaríamos en un nivel de madurez y de liderazgo bastante primitivo, diríamos, ¿verdad? Porque en realidad es que somos seres sociales, somos interdependientes, dependemos unos de los otros de alguna manera o de otra. Entonces es importante, sí es importante que nosotros aprendamos la inteligencia social. Trabajamos bastante con esto en los diplomados y creo que es una oportunidad para que podamos crecer. Y yo sé que estás de carrera, me imagino que tienes la maleta por un lado, etcétera. Te agradezco en realidad que hayas estado. Si quieres despedirte de la gente y recuerden que, bueno, volvemos a estar, ¿verdad? Así es, yo estoy así como que con un pie afuera, pero a mí me dio muchísimo gusto saludarles el día de hoy y definitivamente esa inteligencia emocional de la cual habla el doctor Benjamín es muy cierta. Yo te platico en 2 segundos una experiencia. A mí, a veces por patrones de vida, podemos creer que es como lo más normal. En algún momento de la vida a mí me ponía de malas no comer a tiempo. Entonces era como el decir, si yo no como, eso me pone de malas. Peligrosa. Y de hecho, hasta el doctor Benjamín y personas de los diplomados luego decían, Jessy, no necesitas comer algo porque ya era como esa parte de que mi cara lo expresaba, ¿me entienden? Entonces, era como el decir, ¿cómo poder trabajar esta parte? Y definitivamente el doctor Benjamín me dio un tip muy bueno, que bueno, también yo le pregunté por ahí algo de su historia de vida, que ahorita ya sería muy largo de contar, pero definitivamente es el decir, qué tanto me ha perjudicado, me perjudicó en algún momento de la vida el que por causa de mi hambre yo me pusiera de malas y las personas alrededor, en lugar de generar ambiente ameno, lo que se hacía era un ambiente de nervio, ¿no? Era un ambiente de malas, De porque estrés, de ustedes temor. saben, exacto, ustedes saben que cuando alguien se pone de malas, todos los demás se ponen así también, ¿no? Pues no depende también el ambiente que logramos alrededor. Así es. Y aquí lo fácil fue decir, ok, si esto en algún momento me ha tomado romper relaciones, muchas de las ocasiones, o me ha generado problemas, ¿qué es lo que pasa? Que ese pensamiento negativo de mi hambre lo cambié por un pensamiento positivo y sobre todo, ya saben ustedes, uno el cerebro sabe que es un momento de felicidad, aunque por dentro definitivamente estés con el hambre a todo lo que da. ¿Aprendiste a Pero si cargar un tú, chocolatito? ¿mandé? ¿Aprendiste a cargar un chocolatito? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dices? Prefiero mantener la sonrisa, un chocolatito o una galleta, lo que sea, a romper la relación alrededor. Y eso Así es es. también trabajar todo lo que es las relaciones interpersonales, porque definitivamente lo que tú vas haciendo, la gente que está contigo no tiene definitivamente ninguna culpa. Entonces, eso es algo que uno tiene que aprender a manejar. Y eso es de la mejor manera. Por definitivo, también te digo algo, el manejar las emociones es lo más normal del mundo. Aquí, por ejemplo, Maggie Go nos puede dar un consejo para enseñarle a los niños la inteligencia emocional. El mejor consejo o uno de los consejos que podría haber
es que a los niños hay que darles la posibilidad de que si en algún momento se sienten enojados por algo, de esos minutos de que terminen su enojo y después explicarles o que ellos te expliquen el por qué fue que es lo que los hizo enojar. Jessy, ¿te acuerdas que en el diplomado precisamente enseñamos acerca de eso, de entre la gran diferencia entre expresar las emociones y actuar las emociones, ¿verdad? Así es. Muchas personas se permiten actuar las emociones y estas se convierten en destructivas. Expresar la emoción es decir con libertad cómo nos sentimos, aunque la emoción sea positiva o sea negativa, tener esa libertad de decirlo tal cual es, ¿sí? Eso es expresarlo, pero actuarlo, entonces se puede convertir ya automáticamente en algo totalmente negativo. Jesse, te doy las gracias, ya te están mandando, Muchísimas gracias. te están diciendo muchas gracias, la gente Sí, muchas obviamente gracias, Marianita, está muchas contacto. gracias, Maggie. Manuelita, muchísimas gracias. Realmente un muy fuerte abrazo hasta Texas. A todos, muchísimas gracias. Los quiero muchísimo y bendiciones. Que tengan un bendecido día. Ven. Nos estamos viendo, Jessy, nos vemos. Bueno, estuvo Jessy aquí, mañana otra vez va a estar, mientras que hace lo que tiene que hacer. Y vamos a ver, entonces hablábamos de eso, ¿no? Nos enseñan a veces en la escuela o les enseñan a los niños que tienen toda la libertad de expresar sus emociones. Y de hecho es muy cierto, sin embargo hay que aclarar esta diferencia entre expresar una emoción y actuar una emoción. Expresar una emoción, por ejemplo, cuando estamos airados o estamos enojados o iracundos, es decir, me siento molesto con esta situación, o no apruebo de esto y de otro, y lo decimos, lo aclaramos para descargarnos y además para que la otra persona esté plenamente enterada de aquello que estamos sintiendo. Eso es una cosa. Pero actuarla es lo que muchos aprendimos de infancia, posiblemente agarrar el teléfono y aventarlo y tirar una cosa, golpear la pared, levantar la voz en exasperación, etcétera. Eso sería actuarla. Entonces, se vale, ¿sí? Se vale expresar la emoción, pero no actuar la emoción. Quiero darles gracias a los que nos están viendo. Ahorita vamos a seguir un poquito más con este tema. Ricardo, saludos. Miriam Cruz Palacios, Julie Rodríguez, que nos ve desde el norte de Estados Unidos. La gente de Texcoco también, Mague, Mariana López, un saludo, un abrazo. La mayor parte de estas personas asisten a algunos de los diplomados presenciales que tenemos en México, en Estados Unidos y en Colombia, Centroamérica, Sudamérica. Evelyn Rodríguez, saludos. Y una persona en especial que aprecio mucho, que es familiar, no sé dónde estás, pero Félix Mario Gómez, un abrazo fuerte, ¿eh? Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Lore Rojas, un abrazo. Roxana Fuente Rodríguez, Kika Carrera y todas las personas que, oiga, casi todos los días nos están siguiendo. Queremos bendecir su vida, queremos ayudarle a encontrar las herramientas, a adquirir las herramientas y luego aprender a usarlas. Alguien me dijo, es que eso yo ya lo tomé y ya tengo esas herramientas. Y mi primera pregunta fue, ¿y ya sabes usarlas? Hay una diferencia entre equipar y entrenar. Y esto creo que es importante que lo entendamos, ¿no? Imagínense que llegas a trabajar a alguna empresa y te dan el equipo, o sea, te dan las herramientas, ¿sí? Te dan las herramientas para que trabajes, no sé, vamos a hablar de electricidad. Entonces te dan tus pinzas, tu desarmador, tu escalera y tu camioneta, etcétera. Y ya tienes las herramientas, cuentas con ellas y de repente te hablan y te vas a un trabajo y llegas ahí y te das cuenta que no sabes usar las herramientas. Esto sucede mucho con las personas que toman muchos cursos, pero no son cursos transformacionales, sino son cursos que te dan solamente información, o sea, informacionales. Los cursos transformacionales son aquellos que no solamente te dan el conocimiento, sino que te proveen el entrenamiento para utilizar ese conocimiento. Entonces, las herramientas son el conocimiento, ¿sí? Pero hay que entrenarnos para usar las herramientas. Ahora tenemos que encontrar maneras prácticas, ¿sí?
que nos permitan que podamos utilizar. Entonces, necesitamos la herramienta, pero necesitamos también el entrenamiento para utilizar la herramienta. Ninguno de los dos funciona sin el otro. Entonces, una de las cosas que hacemos en estos diplomados de desarrollo personal en línea es precisamente tratar de darle la herramienta, el conocimiento, pero también la tallerización o la parte práctica que le permite, ¿sí?, poder utilizarlo o aplicarlo en su vida para que entonces produzca una transformación, ¿sí?, que se note, que la gente pueda percibir, una transformación que sea innegable, una transformación que dé testimonio de lo que está sucediendo por adentro, una transformación interna que produce una transformación externa. Otra de las cosas que hablamos y que tratamos en el diplomado y que es muy importante tiene que ver con sanar el pasado. Recuerde, si no sanamos el pasado, no podemos tener un presente saludable y por lo tanto no podremos tener un futuro bendecido. Entonces, no podemos seguir adelante tratando de desarrollar el liderazgo, tratando de acumular riqueza, tratando de hacer estas cosas si primero no nos ocupamos en sanar el pasado. Porque el pasado es como los cimientos de un gran edificio que queremos construir. Entonces, si intentamos crecer y construir un edificio sin construir primero los cimientos, el edificio puede crecer y de repente y se cae, y puede crecer y se cae, y va a estar constantemente. Estoy seguro que tal vez alguien aquí pudiera identificarse en su vida con estar como construyendo algo y se vuelve a caer, lo construye y se vuelve a caer. La razón por la que se puede caer es porque estamos intentando construir una casa sobre la arena. Necesitamos cimientos sólidos, necesitamos el autoperdón, necesitamos perdonar a nuestros padres, necesitamos, ¿sí?, aprender a conocer por qué somos como somos, cuál es el modelaje de familia que traemos, de qué tipo de familia venimos, cuál es la herencia emocional que hemos adquirido. Una vez que entendemos esto, entonces tenemos la capacidad de empezar a construir porque ya tenemos el cimiento sólido sobre el cual podemos hacer cosas grandiosas. Entonces, dejar atrás el pasado no es cambiar el pasado porque nadie puede cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar lo que pensamos acerca del pasado. O vemos hacia atrás y vemos como que es un montón de basura y escombro, o vemos hacia atrás y vemos como un montón de materia prima con la cual podemos construir cosas grandiosas. O vemos hacia atrás y nos avergonzamos, o vemos hacia atrás y decimos, wow, cómo he crecido. O vemos hacia atrás y decimos, qué lección tan importante, qué lección tan valiosa yo he tenido. Entonces, dejar atrás nuestro pasado, ¿sí?, es importante. Vamos a resignificar lo que nos sucedió, vamos a reinterpretarlo, vamos a darle una buena aplicación, vamos a cambiar nuestro lenguaje acerca de nosotros mismos. Ya no más le vamos a llamar fracasos, ahora le vamos a llamar lecciones valiosas, le vamos a llamar escalones sobre los cuales vamos a ascender para hacer cosas que nunca habíamos hecho antes. Es importante entonces trabajar en la reinterpretación de nuestro pasado, en lograr ver las cosas, ¿sí?, en lograr ver las cosas que ya fueron, ¿sí?, de una manera diferente. Aquí vemos que hay algo totalmente opuesto, ¿no? Muchos hablamos de la fe, por ejemplo, como el conjunto de pensamientos y argumentos de peso, ¿sí?, que eliminan todo temor y eliminan toda duda y nos hacen ver con claridad, con posibilidad y creer que las cosas que no son van a lograr ser. Eso es la fe hacia el futuro. Pero también tenemos que ver las cosas que ya fueron de una manera totalmente diferente. En otras palabras, la fe hacia adelante, pero una nueva interpretación de lo que sucedió antes, ¿sí? Lo que ya fue no lo puedo cambiar, pero sí lo puedo reinterpretar. Yo no más me veo como un fracasado, ahora me veo como una persona que ha acumulado una cantidad grandiosa de experiencias. Entonces, yo no más utilizo la palabra fracaso, utilizo la palabra lección valiosa y transformadora. En otras palabras, usted puede tomar todas esas cosas que no le funcionaron y decir, hoy decido cambiarles el nombre. Hoy no más les llamo fracasos. Hoy más no les voy a llamar oportunidades de crecimiento. Cuando nosotros le cambiamos el nombre a las cosas, el efecto emocional que aquella experiencia tiene sobre nosotros es totalmente diferente. Recuerde, como usted llame las cosas, define la relación que usted tiene con ellas. Como usted llame a las personas, define la relación que tiene con ellas. Entonces, en estos diplomados hablamos acerca de dejando atrás o cambiando el efecto que el pasado tiene sobre nosotros.
Ahí vamos a hablar también acerca de cómo eliminar los remordimientos, la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Este es un tema que vamos a tratar pronto ya en uno de estos programas. ¿Por qué si me dijo que iba a cambiar y no cambió? ¿Por qué se dijo que iba a hacer esto y no lo hizo? Si estaba arrepentido supuestamente, bueno, posiblemente no estaba arrepentido, simplemente tenía remordimiento. Entonces el remordimiento es solamente una emoción negativa, ¿sí? Cuando recordamos algo que hicimos que va en contra de los principios, nuestros valores o nuestro esquema de pensamiento. Pero es solamente una emoción y el arrepentimiento es una emoción acompañada por una decisión de hacer cambio. Entonces, vamos a aprender exactamente esto, a identificar cuando es remordimiento, cuando es arrepentimiento, y esto nos va a ayudar también. Vamos entonces, ¿cómo eliminamos la culpa? ¿Cómo eliminamos la vergüenza? La culpa y la vergüenza producen temor, producen limitación, producen, sí, autolimitación. De hecho, la persona que se siente culpable o se siente avergonzada por haberse equivocado o tomado una mala decisión, ¿sí? Está cargando un peso que no necesita cargar. Es como la culpa es un peso innecesario que llevamos, que no produce absolutamente nada bueno, solamente limitación en el pensamiento. Porque empezamos a creer que somos inmerecedores de que las cosas buenas vengan a nuestro favor, inmerecedores de que Dios nos dé algo. Nos sentimos, ¿sí? Que no merecemos nada. Por lo tanto, cuando las oportunidades se presentan gigantes dentro de nosotros, pareciera que nos quedan grandes y dejamos de caminar por ellas porque sentimos que no merecemos recibir nada bueno. Vamos a hablar también acerca de la autodisciplina. ¿Sí? La autodisciplina, de la disciplina en la infancia, cómo disciplinar a los hijos. Pero para disciplinar a los hijos, y antes de hablar de la disciplina, hablaremos y enseñamos en el diplomado acerca de la diferencia entre castigo y disciplina. ¿Por qué nos resistimos nosotros a la disciplina, a la autodisciplina? Nos resistimos porque en nuestro pensamiento, ¿sí? Ahí en el inconsciente, desde la infancia nos enseñaron que eran sinónimos. Nos decían, te voy a disciplinar, y nos castigaban. ¿Sí? Entonces ahora percibimos la disciplina como un autocastigo y no queremos disciplinarnos para comer, no queremos disciplinarnos para hacer ejercicio, no queremos disciplinarnos para estudiar o para leer, no queremos disciplinarnos para trabajar. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la disciplina basado en la conexión que nuestro cerebro está haciendo con la interpretación de disciplina que teníamos desde la infancia. ¿Cómo disciplinar a los niños? La palabra disciplina no tiene nada que ver con castigo. La palabra disciplina tiene todo que ver con discipulado. Es exactamente la misma raíz de la palabra. Entonces, cuando yo disciplino, lo que estoy haciendo es estoy haciendo un discípulo, estoy endoctrinando a un niño para que haga lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces, vamos a aprender de esto. ¿Por qué no tenemos que preocuparnos tanto de nuestros hijos? Muchas personas están temerosas de lo que va a suceder con sus hijos. ¿Cómo educo a mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo? Bueno, aprendiendo estos principios, usted va a aprender a ser un mejor padre y entonces tener paz, tranquilidad acerca de su futuro. Hablaremos acerca también de la relación entre la disciplina y la prosperidad. Oiga, unas estadísticas tremendas. Resulta ser que las personas más prósperas, sí, no son las más inteligentes. Las personas más prósperas son las más disciplinadas. Entonces, la disciplina como el ingrediente indispensable para la prosperidad. Muchas personas muy inteligentes, muchas personas muy talentosas que no logran la prosperidad porque ni es la inteligencia, ni es el talento, sino la disciplina la que nos permite alcanzar la prosperidad deseada. Y cuando le hablo de la prosperidad, le hablo de la verdadera prosperidad, ¿sí? Esa plenitud integral, que tener lo que necesitamos tener, pero ser también lo que debemos de ser. Esa es la verdadera prosperidad. Ser un ser integralmente saludable, que estén saludables nuestras finanzas, que estén saludables nuestras emociones. Y de hecho, ese es otro tema del que tratamos en el diplomado, la relación emociones-finanzas. La relación emociones-finanzas es importante. ¿Por qué? Porque si las emociones están enfermas, las finanzas también lo estarán. Así de simple y sencillo. ¿Sí? Porque cuando las emociones están enfermas, empezamos a comprar cosas para tratar de sentir o experimentar emociones positivas. ¿Sí?
Y entonces la bolsa empieza a vaciarse porque estamos comprando la salud emocional o intentando comprar la salud emocional, ¿sí? Adquiriendo cosas que en realidad nunca la van a comprar. Cuando la salud emocional es plena, cuando hemos logrado la salud emocional y sabemos lo que valemos independientemente de lo que tenemos, en ese momento la salud financiera empieza a verse en nosotros. Entonces, otro de los temas que tratamos en el diplomado de desarrollo personal es la disciplina y la prosperidad. Un tema que a mí me gusta mucho compartir en los diplomados y que estamos compartiendo, parece por ahí que en la lección o en el módulo 5, tiene que ver con el manejo de la crisis de la vida. ¿Qué hacemos en las crisis? Se dice que las crisis son la perfecta oportunidad en la que nosotros expresamos nuestra verdadera condición humana. Durante las crisis hay personas que aprovechan para enriquecerse, ¿sí? Y durante las crisis hay personas que aprovechan para servir a los demás. Nuestra condición humana, nuestro carácter, nuestra fortaleza interna es expresada durante la crisis. Se dice que el nivel de madurez y capacidad para el manejo y la expresión de las emociones se nota mucho más en el momento de la dificultad. En el momento de crisis se ve en realidad quién somos nosotros. Entonces, el manejo de la crisis, hablaremos también, otro de los temas tiene que ver con el duelo, cómo manejar el duelo. No experimentamos el duelo solamente cuando fallece alguna de las personas amadas o seres queridos, sino que experimentamos un duelo cuando fallece una relación, experimentamos un duelo cuando fallece un empleo, experimentamos un duelo, sí, cada vez que perdemos algo a lo que le tenemos apego. Entonces, eso va a ser muy importante porque nos ayuda entonces el manejo, entender los diferentes pasos por los que pasa por los que avanza el proceso del duelo, y eso nos ayuda y nos permite a identificarlos claramente y tener las expectativas. Se puede vivir mejor después de una pérdida que antes de la pérdida. Esa es una realidad. Lo normal es sentir que una vez que hemos perdido un ser querido, la vida no vale nada y que no va a ser igual y que esa pérdida es irrecuperable. Sin embargo, la pérdida siempre es una buena maestra. Se dice que la pérdida y el dolor son dos excelentes maestros, nos pueden enseñar a vivir mucho, mucho mejor. Entonces, el beneficio de las crisis en la vida, la interpretación de las crisis en la vida, el manejo de las crisis en la vida, es importante porque entonces recuerde que la crisis dejará de hacernos tanto daño en la medida que nosotros vayamos siendo más maduros y más grandiosos. Recuerde que las olas del mar ni son grandes ni son pequeñas. El tamaño de las olas del mar es totalmente relativo al tamaño de la barca que navega en ellas. Si vamos en una pequeña barquita que parece una cáscara de nuez, entonces las olas parecerán grandiosas y nos harán tener temor. Pero si vamos en un barco, en un portaaviones, entonces las olas se ven hacia abajo y se ven pequeñas. En otras palabras, no es el tamaño de las crisis, no es el tamaño de los problemas, sino es el tamaño del ser que está dentro de nosotros. Y yo que creo en Dios diría, y también es el tamaño de Dios. Dijo alguien, me gusta mucho esa frase que alguien dijo, yo no veo el tamaño de mi problema, yo veo el tamaño de la relación de mi Dios y el tamaño del problema. Eso nos ayuda. Recuerde que la fe nos ayuda a vivir una vida mucho más positiva. Hablamos también acerca de la fe científica, la fe como producto de los pensamientos, ¿sí? Argumentos de peso convincentes, como les mencionaba al principio, que eliminan todo temor y eliminan toda duda. Hablaremos también de cómo eliminar la postergación o la procrastinación, o como dicen en Colombia algunos, la posponenda, ¿sí? ¿Cómo eliminamos estas cosas? Bueno, ¿cuáles son las razones? ¿Cómo dejar de ser impuntual? Aquí voy a empezar a ver algunas sonrisas en los chats, ya, inmediatamente en YouTube que sube más rápido, se empiezan a ver los comentarios, obviamente, y cómo dejar de ser impuntual. Y la relación, note, la relación que existe entre la impuntualidad y la autoestima. ¿Sabía usted que las personas que son impuntuales
No hablo del que llegó tarde en una ocasión por alguna razón especial, no. Los que son impuntuales están expresando la falta, ¿sí?, de valor propio, ¿sí? Y vamos a hablar de eso, vamos a estar comentando acerca de eso y vamos a descubrir en realidad que somos impuntuales porque no nos consideramos tan importantes. Por lo tanto, llegamos a la hora que sea. Y vamos a tratar de, por lo tanto, de reparar muchas de estos acciones, vamos a decir, o comportamientos, más bien dicho, por medio de elevar nuestra autoestima. Vamos a aprender a valorarnos, a identificarnos. ¿Quién soy yo en verdad? ¿Por qué estoy en este mundo? Otra cosa, ¿cuál es el propósito que tengo en esta vida? ¿Sí? ¿Para qué fue creado en realidad? Se dice que más del 75% de las personas llegan a los 43 años y aún no saben para qué existen. Solamente caminan y caminan buscando encontrar un destino sin tener definido cuál es ese. Lamentablemente, el que no sabe dónde va, toma cualquier camino y usualmente se pierde. Vamos a aprender a descubrir el propósito para nuestra vida. Otra de las cosas importantes es eliminando la timidez y el temor. Eliminando la timidez y el temor. Vamos a aprender acerca de las dos necesidades de las personas, ¿sí? La necesidad de ser aceptado y el temor a ser rechazado, que vienen y causan estragos en nuestros comportamientos. Vendemos el alma, nos vendemos ante la voluntad de otras personas cuando tenemos necesidad de que estas otras personas nos aprueben, nos acepten, nos den valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de ellos, porque requerimos de que nos aprueben porque nosotros no nos aprobamos a nosotros mismos. Mire qué interesante. Si usted tiene un nivel de 100 de aprobación, 100 de 100, entonces es independiente, es libre, toma decisiones para su beneficio, para su bendición. Pero cuando su nivel de aprobación propio es demasiado bajo, es 20, por ejemplo, entonces estará buscando el otro 80 en las otras personas, haciendo la voluntad, dándole regalos, agradándoles, ¿sí? Y buscando que las otras personas a cambio le regalen a usted aprobación para entonces aumentar su autovalía. Dejamos entonces de establecer límites, de ser permisivos, ¿sí? Empezamos la comunicación pasiva en la cual no decimos lo que tenemos que decir y permitimos que las personas abusen de nosotros. ¿Por qué? Porque no nos valoramos suficiente. Vamos a aprender a establecer límites saludables que nos permitan tener relaciones constructivas. ¿Hasta dónde debo de poner límites, por ejemplo, con la suegra, con la mamá, con el papá, con el suegro, con la nuera, con el sobrino, con el tío? Los límites son establecidos o nuestra capacidad de establecer límites saludables, ¿sí?, es dependiente de nuestra capacidad, ¿sí?, para autoconocernos y autoevaluarnos o valorarnos de verdad. Cuando no nos valoramos suficiente, entonces no establecemos suficientes límites. Voy a contestar un par de preguntas. Aquí estamos en Twitch, en YouTube, en Facebook y otras cuantas plataformas más que todavía no me aprendo. Pero dice, ¿pero qué hago yo si las personas como quiera rompen los límites? Bueno, primero que nada, depende de qué persona sea. En una ocasión, no sé si en un programa de estos, en un diplomado que dábamos, me parece que en la Ciudad de México, hablaba yo precisamente de esto, ¿no? Que hay personas que con las que vamos a tener relación toda la vida, como es la mamá, el papá, los hijos, los hermanos. Y hay personas que no necesariamente son relaciones permanentes, que son amistades, tal vez compañeros de trabajo, etc. Y se trata con cada uno de ellos de una manera totalmente diferente. Note, el que pone los límites es el que se respeta. Si el otro no quiera respetar los límites, entonces tenemos que hablar, obviamente, y lo explicamos en el diplomado, de lo que son los límites físicos, ¿sí? De lo que son los límites de la comunicación, límites emocionales, y vamos estableciendo cada uno de ellos. Por ejemplo, si es la mamá, entonces, bueno, ya no voy a visitar a la mamá todos los días, ahora voy a ir una vez a la semana, ya no voy a estar 3 o 4 horas en su casa, voy a estar 30 minutos. Note, no hablo de descuidarlos, no hablo de faltarles el respeto, no hablo de dejar de honrarlos, sino al contrario, honrarlos a ellos, ¿sí?, viviendo la vida que ellos desearon para nosotros.
Hay que entender, en este tema a veces es difícil porque se trata de gentes a las que apreciamos, pero una de las cosas que hay que entender es que tenemos que establecer límites con las personas que amamos y eso no significa que las dejamos de amar. Así que, bueno, cantidad de temas. Sigo porque me creo que es importante agradecer a las personas que nos están viendo y agradecer doble a los que nos están viendo y están compartiendo en vivo. Algunos están compartiendo en vivo. Jorge Solís, un saludo. Tere Luna, Ariam Castillo, un saludo también. Daniel Morales, Rita Yobel Soto, es mi prima, también con una experiencia en radio. Rita y yo tuvimos un programa de radio, no sé, hace ¿cuántos años? No quiero decir cuántos, pero muchísimos años en el estado de Arkansas, la primera estación de radio en los 4 estados, por allá, una experiencia tremenda. Zeneida Botín hasta el sur de Colombia, un abrazo grande. Caro Nevares, un abrazo, Carito, espero que estés bien. Beatriz Espinosa, un gusto también. Joana Olvera, Georgina Urbano Villalobos, Beatriz, ¿quién es? Juan Lara, Heli Trejo, un saludo. Vamos a estar platicando, ojalá y te podamos tener en el programa uno de estos días. Gracias a todos, en realidad, el hecho de que ustedes estén escuchando esto produce satisfacción. Recuerde que mi pasión es compartir, mi pasión es dar, mi pasión es, como dijo alguien, lo que a mí me costó mucho dolor, que a otros no les cueste tanto, ¿no? El manejo del estrés, la depresión, el manejo de la amargura, es otro de los temas en los cuales nos enfocamos en los diplomados. Les hablaba acerca de los 3 tipos del perdón. Aprendemos a perdonar. Algunas personas, y por cierto ahorita vi un comentario, se me perdió, lo estaba buscando, dice, según yo he perdonado, pero me sigue doliendo. Nosotros en los diplomados aprendemos, por ejemplo, que hay 3 tipos de perdón que nos preocupan y 2 categorías. 3 tipos: el perdón de Dios, el perdón del ofensor y el ofendido, y el perdón a nosotros mismos, o sea, el autoperdón. Cuando nosotros cometemos un error, tomamos una mala decisión o como decimos, o pecamos, que es quebrantar alguna ley, entonces pensamos en el perdón de Dios, nos preocupa el perdón de Dios, el perdón del ofensor o del ofendido, pero resulta ser que el más difícil de todos los perdones es el autoperdón, o sea, perdonarnos a nosotros mismos. Pero le tengo noticia, sí se puede. Podemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos y en el diplomado enseñamos un proceso que se tiene que hacer, unos ejercicios y unos pasos claros que se tienen que hacer para poder perdonar. Una de las cosas que aprendemos en el diplomado es que hay perdón racional y perdón emocional. En otras palabras, que a veces perdonamos desde la razón, pero no perdonamos desde la emoción. En otras palabras, digo, ok, ya perdoné por obediencia, ya perdoné porque sé que es una ley, es una orden, es un mandamiento, ya perdoné a la persona. Además entendí que el que perdona es el que recibe el beneficio, claro, y perdono, pero cuando recuerdo el momento o recuerdo la ofensa, ¿sí? O veo al ofensor, vuelvo a sentir una emoción negativa, experimento una emoción negativa y entonces nos damos cuenta que no hemos sanado de ahí, no hemos perdonado en realidad. Bueno, lo que pasa es que hicimos un perdón parcial, un perdón solamente de la razón o de la buena voluntad, pero no un perdón desde la emoción. Aquí en el diplomado hacemos algunos ejercicios en los cuales aprendemos a perdonar completamente, así como Dios nos perdona. Y recuerde, perdonar no es olvidar, y eso está claro, sino es recordar de una manera totalmente diferente. Un saludo a María Cris Arguedo, a Nubia Tobar Sáenz, una persona que apreciamos mucho, Juana Galicia. Oiga, tenemos personas de España, personas de Canadá, personas de México, de Colombia, obviamente de Estados Unidos, de Panamá, bueno, no sé de cuántos lugares. Les agradecemos a todos ustedes que están compartiendo. Ayúdenos a compartir. Estamos hablando nosotros acerca de la importancia de la salud integral del hombre. Los diplomados en línea nos ayudan para sanar nuestro espíritu, nuestra alma y como resultado también nuestro cuerpo. Todos podemos vivir y disfrutar una salud integral. Recuerde, otro de los temas, ya casi para cerrar, ¿no? Identificando nuestro temperamento, entendiendo la diferencia entre temperamento, personalidad y carácter, ¿sí?
Es importante que entendamos que el temperamento usualmente lo heredamos, ¿sí? Y que no podemos cambiar, pero sí podemos regular o redondear o ir modificando por medio de la formación de carácter. El temperamento, ¿sí? Es algo que tenemos ya y nacimos con él, lo heredamos, pero formamos carácter y el carácter, ¿sí? O la fuerza interna viene y subyuga las áreas negativas del temperamento y las mantiene bajo control para que entonces expresemos una personalidad atractiva, ¿sí? Una personalidad magnética que hace que las personas quieran estar cerca de nosotros y no quieran estar lejos de nosotros. El tiempo se nos está acabando y tengo como 20, 30 preguntas, no sé cuántas. Mañana vamos a continuar y vamos a leer estas preguntas, vamos a estar contestándolos también. Dice, yo estoy cargado de culpas, ¿sí? Hice muchas cosas malas y ahora no puedo vivir feliz porque sigo pensando en ellas. Bueno, me da gusto porque hay un concepto que se llama el concepto del remordimiento positivo. El que no siente remordimiento no ha entendido la necesidad del cambio. El que siente algo de remordimiento quiere decir que tiene conciencia plena de lo que hizo mal. Ese es el primer paso para el cambio. Recuerda que el primer paso para cambiar es reconocer la necesidad de cambiar. Ya estás avanzando, ya subiste el primer escalón, ya entendiste, ¿sí? que algo no hiciste bien. Eso es importante. Lo que hay que hacer ahora es tratar, identificar cada una de esas cosas y pasar por un proceso de autoperdón. Autoperdónate. En una de las lecciones hablamos del proceso del autoperdón, que empieza por la identificación de la falta, ¿sí? Primero, ¿en realidad fui culpable o no fui culpable? Si fui culpable, ¿bajo qué contexto, sí, cometí el error? Eso es importante. ¿Bajo qué contexto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir el contexto? Bueno, cometí el error bajo el contexto de la juventud. Cometí el error desde el contexto del dolor. Cometí el error desde el contexto del miedo. Cometí el error desde el contexto. Entonces, vemos los contextos y por lo tanto, por medio de esos contextos, logramos nosotros, ¿sí? Logramos encontrar o construir, ¿sí? Una justificación para haber cometido el error. Y yo sé que hay debate en cuanto a esto porque hay personas que me han dicho, entonces usted quiere decir que puedo justificar lo malo que hizo. Bueno, yo no he dicho que puede justificar lo malo que hizo, ¿sí? Pero puedo justificar, ¿sí? El haberme equivocado o tomado una mala decisión basada en el contexto. Por ejemplo, si yo estaba en un contexto, vamos a hablar de la diferencia entre matar y asesinar. Me dijo, recuerdo en una ocasión me dijo alguien, Benjamín, es que tienes que entender que muchas personas se juzgan de asesinos y en realidad mataron. Y tiene todo que ver con la intención. Esa es otra cosa que es importante. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos y cargamos con culpas, hay que ver también, fue algo que hice intencionadamente. ¿Sabía usted que la mayor parte de los errores que cometemos o de los malos juicios no necesariamente son de mala intención? Son desde la ignorancia, son desde la falta de salud emocional, son desde la falta de capacidad para el manejo de la expresión de las emociones o la falta de capacidad para el manejo del estrés, ¿sí? O la falta de capacidad del manejo de la crisis, etc. Y entonces tomamos decisiones, nos equivocamos, pero nos equivocamos sin la intención de dañar a alguien. Y entonces construimos una serie de pensamientos que nos van liberando de la culpa. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo fuerte a todos. Gracias por estar conmigo. Y mañana continuamos. Mañana contestaremos a todas las preguntas que nos han estado escribiendo. Bendiciones a todos. Que tengan un excelente día. Sean agradecidos con Dios. Créanme, siempre.